Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde aquí en San Juan de Puerto Rico y las 7 de la mañana en Sydney, Australia. Le habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, les envío un saludo pasando por Tasmania, espero que llegue. Wow, Tasmania, wow. Me recuerda el demonio de Tasmania, de Tasmanian Devil. Entonces hoy, primero que nada, queremos darle las gracias porque va a ser nuestro primer programa oficial conducido por nosotros dos, teniendo un programa totalmente translocal, en el sentido de que obviamente estamos en dos lugares distintos. Y luego de una reflexión hemos llegado a la conclusión que queremos dedicarle nuestro primer programa a la educación ayer, a la educación hoy y a la educación mañana. Y aunque Miguel y yo hemos tenido algunos puntos que hemos reflexionado para discutir hoy, sin duda alguna también la realidad se impone y demuestra la importancia de la educación crítica en nuestra sociedad y los debates que uno ve, por dar un ejemplo, en estos días en Facebook sobre las diferentes leyes que se están proponiendo en el Senado, realmente nos confirman la importancia de la educación en Puerto Rico y tener debates profundos al respecto. Así es que en esa nota, digamos, por hacer una traducción aquí un poco literal, queremos hablar de la relación entre la educación y los distintos proyectos de país posibles en Puerto Rico. Y comenzando por ahí, quisiera que Miguel comenzara, digamos, con unas ideas y yo sigo y así de manera fluida vamos en el debate, en el diálogo y comenzando la discusión. Miguel, un abrazote otra vez. Tremendo. Yo creo que hay unos pies forzados que nos obligan a hablar del tema. Y vamos a empezar por ese gran entendido de que la educación es el instrumento principal para la movilidad social. Una especie de entendido con el cual pues hemos montado muchas de nuestras premisas, decisiones profesionales, incluso proyectos nacionales. En el caso reciente del propio gobernador, aludiendo a que vamos a buscar la manera de meter más muchachos en la universidad. Y pues, un poco esa relación educación y movilidad social hoy en día pues está en entredicho. Hay fuerzas fuera de la educación misma que nos están diciendo que eso no está funcionando de esa manera. Otro pie forzado que nos gustaría traer aquí también es, sobre todo a propósito de esto de meter a los muchachos en la universidad, ¿qué está pasando con el mundo de las carreras vocacionales? ¿Qué está pasando con las cosas que se pueden hacer fuera de la universidad y que son indispensables que coexistan con cualquier proyecto de educación universitaria? En Puerto Rico, esta mitificación del profesional como objetivo personal, como hombre y mujer de bien, creo que se nos ha ido de las manos y hemos olvidado y despreciado e incluso fomentado un desprecio hacia carreras vocacionales, carreras complementarias, oficios que son necesarios en el desarrollo de cualquier país. Y pues quizás el reto mayor que enfrenta ahora mismo la educación, ya en términos de un proyecto que requiere unos financiamientos, unos recursos y demás, es qué vamos a hacer con una población que se está poniendo más vieja, que tenemos menos jóvenes y aspirantes al sistema de educación primaria, secundaria e universitario. ¿Qué vamos a hacer con todo ese recurso que se preparó, un recurso humano, recursos físicos,
O sea, estamos hablando de una reducción de lo que hasta ahora ha sido un sistema que no ha podido manejarse en grande y que tampoco parece tener un plan claro de cómo se va a manejar esa reducción. Y eso tendría unos impactos y hay que pensar qué vamos a hacer con todos esos recursos humanos sobre todo y físicos que están presentes. No sé, Juanqui, una de las cosas que tú y yo hablábamos preparándonos para el programa era todo lo que tendría que estar en sitio a nivel de estructura social y de relaciones pues entre personas, todo lo que tendría que estar en sitio complementario a un proyecto de educación que le volcamos mucho a la escuela, le pedimos mucho a la escuela y casi que se ha convertido ya en una muletilla el resolver todos los problemas imaginarios o reales del país con la educación. Y eso pues es el bobo que calma a todo el mundo, todo el que está protestando pues se calma porque el político de turno les promete que va a atender la educación. Y la realidad es que hay muchas otras cosas que tendrían que estar en nuestra convivencia funcionando, en nuestros mecanismos de participación ciudadana y compromiso que no necesariamente están ahí y que son instrumentos necesarios para una convivencia, digamos, feliz. Un poco esas son las líneas que queremos trabajar en el programa de hoy. ¿Cómo lo ve el amigo sociólogo Juan Carlos Rivera? Sí, gracias, Miguel. Yo creo que tienes, por cierto, yo soy Juan Carlos Rivera Ramos y me dicen Juanqui, así que si escuchan a Miguel decir Juanqui a cada rato es por eso, y mucha gente que se refiere a mí pues me dice Juanqui, así que de alguna manera me presento tanto como Juan Carlos y como Juanqui. A mí me parece que tienes mucha razón, has dicho muchas cosas y creo que para empezar hay una diversidad de saberes, como bien estabas diciendo, que no se están tomando en cuenta o que se menosprecian. Y muchos de estos saberes están siendo desplazados por un sobreénfasis tal vez en, obviamente, lo que necesitan las industrias poderosas, etcétera, pero también unos saberes que han sido excluidos en las últimas décadas y tal vez mucho más que eso, que van desde lo práctico en la cotidianidad, desde sembrar y las historias de las comunidades, etcétera, hasta saberes de técnicos, saberes humanísticos, saberes de todo tipo. Y como bien dices, hay una población anciana, que es la mayoritaria, y que muchas veces cuando se van de sus trabajos no tienen qué más hacer, no están envueltas, digamos, muchas de ellas, no todas obviamente, en un proyecto o en varios proyectos de país. Y esos proyectos pues tienen que ver definitivamente con la educación, pero de una manera mucho más amplia. Como bien dices, y es curioso que esta semana apareció una columna de Rafael, creo que se llama, Aragunde, quien fue secretario de Educación en la pasada administración, en la antipasada, y con un título sumamente sugerente que iba muy a tono con lo que estamos diciendo. De alguna manera le pedimos a la escuela lo que no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos en términos políticos y en términos sociales, como agentes, digamos, en la historia, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Yo estaba pensando, para hablar hoy, en un debate interno que yo tengo cuando hablamos de este tipo de temas, y es un debate que, por llamarle así, lo categorizaría entre el que está a favor de la escuela desde un proyecto socialista o un proyecto social de solidaridad, usando la escuela como institución principal, y un proyecto versus un proyecto de crítica, no le voy a decir destructiva porque tal vez eso suena muy negativo, pero una crítica que desestabilice, digamos, la institución de la escuela. Y ahí pues no reconozco que he estado influenciado por el pensamiento de Iván Illich en su crítica clásica ya sobre desescolarizar la sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera vivimos en sociedades que están sumamente institucionalizadas
en donde muchas veces la creatividad de los estudiantes y de las estudiantes es tronchada, donde la libertad de esas personas, ¿no?, que van a la escuela de alguna manera se cohíbe y no se le permite crear desde diferentes perspectivas, ya sea usando las inteligencias dominantes que se promueven en la institución de la escuela, las que tienen que ver con escritura, con lectura, con la cabeza, ¿no?, para hacerlo de una manera mucho más directa, versus las inteligencias que tienen que ver de una manera mucho más corporal, las inteligencias que tienen que ver con el baile, las inteligencias que tienen que ver con lo mecánico precisamente, con la brega de lo vocacional, entre otras cosas. Y entonces, entre esas críticas, me parece a mí que a veces me gusta, digamos, desde esa perspectiva me gusta criticar, traer una nota discordante y decir, mira, ¿la escuela para qué? Tal vez la escuela es el problema. Vamos a desescolarizar. Pero claro, cuando veo proyectos como los de nuestra escuela aquí en Puerto Rico, como cuando veo otros proyectos Montessori desde algunas perspectivas críticas, pues sin duda alguna veo posibilidades en la escuela, pero es digamos, un debate amplio y un debate grande que tengo, y me parece que ese debate pues de alguna manera me ayuda a pensar sobre esto. Sí, ¿no? Y estoy contigo. Yo pensaría que en el caso mío el debate interno es entre el idealista, el que se plantea la posibilidad de que las cosas pueden ser mejores, arreglarse, que podemos meter mano y enderezar, y el pragmático, que por otro lado me hace ver qué cosas debemos hacer a corto plazo que puedan implantarse inmediatamente. Yo comparto tus escepticismos en este sentido, Juan Carlos, con la institucionalidad. Y no solo es un escepticismo que lo siento hacia la educación, sino hacia las instituciones culturales incluso, donde pues a veces vemos que la concentración de la fe pública en que el aparato gubernamental va a hacerse responsable de las cosas, y peor aún, que va a decidir todos los contenidos que van a estar manejándose en aquello que entendemos que un ser humano necesita para poderse desarrollar a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de ser social. El depositar toda esta confianza y todo este peso en el control institucional empieza a desgastarse. Pero por otro lado, pues, caigo en el mismo lugar donde tú te acabas de describir. Si soltamos los pocos instrumentos que tenemos para tomar decisiones de una manera centralizada, implantarlas con algún nivel de estrategia, si cedemos todos esos controles a esta especie de imaginario anarquista, ¿no?, de sociedad, de cada cual es responsable y de comunidades espontáneas y demás, me preocupa que nosotros como sociedad no estemos listos para ese nirvana, digamos, o para ese paraíso sugerido. Y ahí es que el pragmático viene a la ecuación y me dice, no, hay que de alguna manera trabajar con mecanismos centralizados todavía. Y es un problema que uno empieza a ver en muchas otras cosas. O sea, ahora mismo que estamos con la discusión de estos 3 proyectos de ley para la equidad y las identidades de género, uno quisiera que el debate estuviera en otro sitio, sí. no en el reclamo siquiera de tener que estar hablando del matrimonio para todos, sino al contrario, de cuestionar incluso la institución misma del matrimonio, de nuevo, la institucionalidad que está detrás. Y sin embargo, las circunstancias en el presente nos obligan a hablar de estas cosas casi que aceptando ya una estructura en sitio. Lo mismo pasa con el tema del trabajo. O sea, seguro, todos estamos en contra del discrimen en el trabajo, pero me encantaría que la discusión estuviera en cuestionar la idea misma del trabajo y cuál es la circunstancia del ser trabajador hoy en día en un sistema que cada vez es más rapaz e implacable contra ese trabajador y más lo desviste de derechos en general. Ya no estamos hablando de minorías sexuales. O sea que mucho de la discusión nos obliga a volver de nuevo a la institucionalidad, a lo que ya está y a ver cómo trabajamos con el que ya está,
cuando en realidad quisiéramos hablar de otras circunstancias, donde ese status quo, esa institucionalidad, queda en entredicho. Y definitivamente comparto contigo esa duda escéptica, digamos. Bueno, y en esos saberes queremos decir algo. Ah, no, ok, pues íbamos a tener una pausa, pero como quiera quiero explicar algo. Nosotros estamos construyendo y aprendiendo mucho en este proceso y la radio pues es algo fascinante definitivamente en lo que estamos haciéndonos poco a poco expertos o amateur, que es una palabra mucho más bonita, ¿no? Enamorados, en amor. Así que parte del proceso de la radio es que tienen que haber pausa. Y va a haber una pausa ahora, pero me dicen que no la dé o que sí la dé. Ya mismo me dicen cuándo dar una pausa. Así que, Miguel, vamos a tener posiblemente una o dos pausas en el programa y quiero que lo sepamos. Nosotros no lo sabíamos, pero así es que aprendemos. Comenzamos. Ahora sí, una pausa. Nos vemos pronto. O nos escuchamos pronto, discúlpenme. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos. Sábados. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio. Machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partíos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos Retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la A las noche. 12 en Hoy el Punto Eres Tú, nos recitamos el brindis del bohemio. Los ecos de sus risas se escapaban. Agarramos un personaje, un suceso y no lo soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo. Oye, ¿y qué tiene que ver el bohemio con todo esto? Entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico desde San Juan y Sydney en conversación y diálogo Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casella y Juan Carlos Rivera, alias Juanqui. Sí, que estábamos hablando de la educación ayer, la educación hoy y la educación mañana. Y un poco estábamos viendo cómo quisiéramos de alguna forma ver cuáles son las posibilidades de la educación para Puerto Ricos posibles, ¿no? Esos países posibles que podemos construir o que estamos construyendo desde ya. Yo quería añadir el reto, un poco pensando precisamente en los proyectos de ley que traes, Miguel, a la discusión, y trayendo una idea que tú habías comentado en el programa pasado cuando tuvimos la entrevista con Carmen Enit. Tú hablabas de cómo el movimiento feminista ha logrado alcanzar unos espacios que han servido como plataformas de pensamiento crítico y plataformas educativas. Y a mí me parece que un poco la crítica a la escolaridad que yo estoy pensando viene por ahí, un poco cómo logramos transformar la vida cotidiana o digamos ver la ciudad como una experiencia educativa toda, la ciudad toda como experiencia educativa, de manera que podamos ir creando espacios, lugares, desde lugares físicos que no necesariamente tienen que ser escuelas, pueden ser, pienso en las librerías feministas en los Estados Unidos que son maravillosas y que han sido bien importantes en el movimiento feminista en los Estados Unidos. Pienso en tal vez bibliotecas públicas y comunitarias que aquí brillan por su ausencia. Tenemos canchas bajo techo, tenemos parques de pelota, tenemos iglesias pentecostales en cada esquina o evangélicas en general, pero tenemos muy pocas, tal vez la podemos contar con las manos, bibliotecas públicas, bibliotecas comunitarias, etcétera.
no sé, cómo crear espacios independientes o por lo menos autónomos con diferentes grados de autonomía, sin necesariamente excluir la escuela, pero que no se limiten a la escuela para poder tener unos desarrollos ciudadanos, unas educaciones o unos debates ciudadanos donde podamos, pues como bien dijiste, por usar un término, subir el debate, poder debatir desde otro nivel en donde, digamos, no tengamos que estar en la discusión que estamos ahora mismo, que realmente raya muchas veces en lo ridículo, donde casi que se le está negando la humanidad y la humanidad a muchas personas en Puerto Rico. Por ahí va la cosa. Sí. Por ahí va la cosa. Uh-huh. Perdóname, Miguel. Sí. Sí, no, estaba pensando que quizás uno de los impedimentos que el país ha visto en la creación de esa infraestructura social espontánea de otros lugares de educación, de participación comunitaria, de hacernos cargo, digamos, los ciudadanos, de nuestro propio devenir. El impedimento quizás grande que hemos visto aquí ha sido la manera como se ha utilizado la tierra y los patrones de asentamientos urbanos en Puerto Rico. Y me refiero aquí específicamente, vamos a hablar con nombres y apellidos, la urbanización como concepto, más que haber promovido vehículos de convivencia, lo que promueve es una cierta ruptura entre el plano personal, familiar y el plano comunitario. Y entonces se dificulta desde ese espacio que ya de por sí habla de segregaciones, se dificulta quizás ese desarrollo orgánico de una infraestructura social de participación y de hacernos cargo. No digo que no haya mecanismos para contrarrestar eso, pero pues entre las muchas razones que quizás han viabilizado el que nuestra sociedad se vuelva cada vez más insolidaria, y menos dada a los encuentros y a hacernos cargo, digamos, yo creo que tiene mucho que ver con esa manera de habernos organizado en el territorio isla que nos tocó. Sí, y fíjate, hablando de saberes también, mira, pienso en otro ejemplo. En Estados Unidos hay y digo, uso Estados Unidos, podemos usar otras partes del mundo, sin duda alguna, y ya luego yo sé que tú tienes unos ejemplos de unas amistades en Alemania, y hasta podrías hablar de, bueno, la experiencia que estás teniendo en Australia y demás, pero pienso en un centro que ha sido fundamental, aunque en algunas partes tal vez no se conozca mucho, en los Estados Unidos, que se llama el Highlander Center. Folk Highlander Center, y este lugar comenzó, si no me equivoco, en la década de los 30, utilizando el conocimiento de la música popular en Tennessee y en el sur de los Estados Unidos para comenzar a no solamente aprender música, sino desde el comienzo, por ejemplo, las clases eran diversas, no eran segregadas. Negros y blancos compartían una clase, ¿no?, de música en este caso, pero más allá de eso se comenzaron a organizar las comunidades a través de unos saberes y unos intereses al comienzo, que era la música, pero poco a poco comenzaron a hablar de sus problemas y obviamente desde el principio con una intención de involucrarse en sus comunidades e ir transformando la sociedad. Personas que pasaron por ese centro, una persona que, por ejemplo, era desde el comienzo bien importante en ese centro fue Rosa Parks. La gente piensa que Rosa Parks era una señora de lo más inocente que se sentó en una guagua y no quiso, pero estamos hablando de que era una organizadora. O sea, que había desde el comienzo una intención, pues obviamente política. En fin, ¿qué yo quiero decir con esto? Pues pienso que hay, un poco volviendo al comienzo, como muchos saberes sí se pueden organizar. Tú tienes razón que el espacio físico ha sido un impedimento muy grande en Puerto Rico. ¿Cómo entonces podemos salir de ahí? Es muy difícil, pero no es imposible. ¿Cómo tal vez podemos abrir otras posibilidades desde la educación, pero una educación que no se limite al salón de clases? Esa es la parte anarquista. La parte, por llamarle así, la parte más social que reconoce a la escuela como institución,
pues sí pienso que hay que entrar a la manera, que reconocerla como, y esto se reconoce desde los sindicatos, pero me parece a mí que tiene que haber otra perspectiva como campo de batalla, porque cuando tú te das cuenta, cuando tú te preguntas cómo es posible que 100,000 personas, que 20,000 firmas se organicen para literalmente estar en contra de los derechos civiles de una población, caramba, ¿de dónde viene esa movilización? Las iglesias conservadoras en Puerto Rico han servido por estandarte de organización y de, vamos a llamarle, no sé si la palabra educación es la correcta, pero lugar donde sin duda alguna se reproducen unas ideologías, unas creencias, etcétera, etcétera, y que ha movido a mucha gente. ¿Cómo nosotros comenzamos o continuamos desarrollando instituciones que no se limiten al salón de clase para abrir debates críticos y ciudadanos y formar, literalmente ayudar a formar ciudadanos con un conocimiento crítico, desde esa perspectiva un buen sentido, como le llamaría Gramsci, y no es para entrar en teorías, pero un buen sentido, en vez de un sentido común, o digamos un sentido común crítico. Yo te iba a decir, muchas de las experiencias que estamos citando, fíjate que de nuevo corresponden a comunidades que aún dentro de existencias marginales y asediadas y demás, y de mucha precariedad, se han dado en estructuras urbanas o en espacios urbanos, en ciudades, digamos. Y eso ha facilitado el que espontáneamente se den movimientos de reconocimiento de que tenemos algo en común, tenemos que trabajarlo, ya sea desde la religión, que ha aportado como causa de organización comunitaria ejemplos buenísimos, o sea, con todo y que uno se siente ahora enfrentado quizás a los aspectos más fundamentalistas, controladores del discurso religioso con esta discusión esta semana en Puerto Rico. Pero aparte de eso, el ejemplo que conozco de Alemania es a través de una gran amiga, Sabina, una muchacha que conozco desde los años 80 y que he podido ver su relación al país y su desarrollo en la ciudad de Berlín desde entonces. Y claro, sus padres son padres de clase trabajadora y la primera esfera de reconocimiento que uno ve en el país hacia ellos es que desde los oficios, desde la organización gremial de sus respectivos oficios, la madre es profesora o maestra en una cárcel de mujeres, el padre es conductor de guaguas, como le diríamos en Puerto Rico, y desde sus respectivos lugares de trabajo, aparte de ser trabajo, estos sitios son lugares también de organización y de reconocimiento. Y en sus respectivos países, los gremios actúan o en sus respectivas profesiones, debo decir, los gremios actúan también un poco como lugares de aglutinar unas intenciones, como centros de educación, atienden a las familias también, y eso pues ya de entrada es muy distinto a esta idea puertorriqueña de que es desde nuestra profesión universitaria, desde ese grado, donde único nos vamos a organizar de alguna manera. De Sabina también aprendo otra cosa, o sea, el Estado tiene programas donde jóvenes entran en relación con ancianos, uno trae la juventud y demás, los ancianos pues traen la sabiduría, el conocimiento, y nada, recuerdo a Sabina que uno de los trabajos que tenía dentro de un programa estatal era cuidar a viejitos que no podían ya hacer una serie de diligencias y acompañarlos y demás. Y eso alude un poco a todas estas otras esferas de responsabilidad, de participación, de intercambio, que tienen que estar ahí en adición a cualquier proyecto de educación, y todo esto está ocurriendo de nuevo fuera del ámbito de la ciudad, de la escuela, digamos, se está dando dentro de lo que pudiera ser la ciudad misma como un lugar que permite esa interconectividad. Ahora, no nos vamos a quejar de que no tenemos la ciudad que no tenemos en Puerto Rico, que quisiéramos tener en Puerto Rico. Esa no sería la onda, claro. Y mucho menos donde este programa quisiera dejar a nuestra audiencia, ¿verdad? En la queja, en el desánimo. Nosotros entendemos que sí existen mecanismos y son obvios. La tecnología ofrece unos instrumentos de interconectividad que hasta están contribuyendo a que, sobre todo en generaciones más jóvenes, a que lugares decaídos, lugares donde no está pasando nada, de momento se restablezcan, o que surjan redes de comunidad y de participación y de debate desde la propia tecnología.
Y eso nos lleva a uno de los temas que queríamos tratar hoy, o sea, el tema de la inmaterialidad como paradigma. O sea, a veces vemos que en Puerto Rico todo lo pensamos desde la visión estrictamente material. O sea, desde la producción y la fábrica, desde la educación y el salón de clases físico. Y entonces se ha descuidado el desarrollo de todos unos renglones inmateriales en las comunicaciones, en los propios servicios y productos, entender la inmaterialidad ya no solo como una anomalía, sino como un nuevo producto y un nuevo estándar de organización que tenemos en la contemporaneidad. Y desde ahí yo creo que habría muchísimo espacio para repensar la educación y para, digamos, mitigar los efectos de dispersión y de incomunicación que nuestros patrones suburbanos han creado en el tipo de sociedad pues que tenemos ahora mismo. Sí, tienes un gran punto. Es curioso porque ahora mismo yo siento que no son todos, realmente son 2 o 3, pero he mantenido una relación lo más interesante con estudiantes ahora fuera del salón de clase. Nunca los veo, pero por Facebook podemos compartir lecturas, pensamientos, ideas, etcétera, ¿no? Así que de alguna manera esa discusión que tal vez comenzó en el salón de clase se ha movido a esta nueva, por llamarle, para usar el término, red social, donde ahora continúa, pero con otras dimensiones. Y algunos de estos estudiantes están tan lejos como en Argentina. Y es chulísimo poder, por lo menos, intercambiar, ¿no?, ideas, conocimientos, etcétera. Eso que dices también, me parece que cómo utilizar estos mecanismos para hacer redes de relaciones, ¿no? Valga la redundancia. Poder yo juntarme con personas que tenemos los mismos intereses, que tenemos los mismos deseos, las mismas ideas, y no siempre las mismas, pero por lo menos que nos llaman la atención cosas similares, y tal vez eso, hacer un encuentro primario ahí, y luego desarrollarlo ya sea cara a cara o ya sea por otros medios. Y ni hablar de crear productos y otras posibilidades, tanto económicas como culturales, a través de los medios digitales. Claro, sí, ¿no? Y ahí una de las cosas que me preocupa de cómo se maneja esa discusión, ¿verdad?, de nuevos medios, sí, nuevas inmaterialidades versus el salón de clases tradicional, el encuentro físico y demás, es que tendemos a pensar una cosa como aquello que va a venir a desplazar a lo otro. Buen punto, sí. Se nos está haciendo difícil visualizar espacios de coexistencia, como tú estabas hablando, Juanqui, entre unas tecnologías o unas maneras de comunicarnos y otras. Aquí mismo en Australia, yo estaba leyendo un periódico y todavía estoy en esa etapa tratando de definir si estoy leyendo un periódico de izquierda o de derecha. Ahí vengo un poco trayéndome los debates boricuas nuestros de blancos y negros, buenos y malos, y todas estas visiones a veces maniqueas. Eso indica y todavía que hay no un me acabo de periodismo, decir si este medio que estoy leyendo es de izquierda o de derecha, pero lo cual indica que es bastante bueno, ¿no?, de un educador prominente a nivel universitario aquí, que decía que si el personaje Rip Van Winkle del cuento de Washington Irving, sí, el hombre que durmió 100 años para levantarse a un mundo después completamente desconocido, posterior a la guerra civil y demás, a la guerra de independencia y demás en Estados Unidos, que si este personaje se levantara hoy y lo lleváramos a ver, qué sé yo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares y demás, lo expusiéramos a ese mundo, el tipo quedaría maravillado, ¿verdad? Pero que si lo lleváramos a un salón de clases o a una universidad, que el tipo se iba a sentir muy cómodo, como si estuviera en el siglo XVIII o a principios del siglo XIX. Y la pregunta es, o sea, este hombre, este educador que opinaba en este periódico en particular, se quejaba de lo que él llamaba la forma artesanal de educar, principalmente pues el encuentro físico, el salón de clases y demás, pero claro, su invitación al uso de la tecnología, como ocurre en muchos centros de educación en Puerto Rico, sobre todo los privados,
que a veces se inclinan más a velar el peso que a velar la calidad de los contenidos y de la oferta, este discurso de las nuevas tecnologías y demás y de la inmaterialidad se ve como una oportunidad para hacer negocio, para masificar la educación, y muchas veces se le da hasta un matiz de proyecto social, de que no masificar no como producción en masa de algo barato y por ende de menos valor, sino que nosotros estamos llevando el conocimiento a todas las partes y demás, pero realmente detrás de muchas de esas operaciones masificadoras, usando las tecnologías de larga distancia y demás, y el Internet, descuidan el contenido e ignoran que mucha de la producción importante del saber en universitario y en otras formas de educación se da fuera del salón de clase, no necesariamente desde el Internet. No hay que escoger entre una cosa y la otra, sino los intersticios, los espacios sociales, digamos, de comunicación que son parte del marco escolar, universitario y demás. Yo estoy más inclinado quizás a sacrificar el salón de clase tradicional hasta cierto punto que a sacrificar esos otros espacios que también son de encuentro físico. Correcto. Y no sé cómo lo estás viendo, Juanqui. Quería dar un ejemplo de esto, pero vamos a ver, ¿cómo tú lo ves? Sí, o sea, aún hoy, y esto yo lo he discutido con los estudiantes, y la gran mayoría de ellos asienten, o sea, están totalmente de acuerdo en que realmente la experiencia universitaria, ¿no?, es una experiencia obviamente sumamente rica. El conocimiento que uno adquiere en toda la experiencia universitaria, digamos, el salón de clase es tal vez por decir muchísimo, 20%, versus lo que son precisamente esos espacios, para continuar con tu término, ¿no?, intersticiales, ¿no? Desde los pasillos hasta las barras, desde las salas de los apartamentos alquilados hasta la calle, las aceras, el campus en general, ya sea afuera o aquí. Son muchos los lugares donde ya se están dando y se dan esas discusiones, los mismos libros que se usan como autodidactas, ¿no? O sea, por un lado, un profesor da algo en una clase, pero menciona un título y después no habla nada más, pero vino un estudiante y apuntó ese título y de ahí se fueron a discutir el libro y fueron a discutir otros libros más por su propia cuenta. O sea, hay muchos espacios que obviamente son espacios educativos, pero que otra vez, como bien dice, no se limitan al salón de clase y que son muy valiosos. ¿Cómo estudiar las dinámicas que se dan ahí? Tanto de manera etnográfica, ¿no?, observarlas, ver, analizarlas, para poder reproducirlas, tal vez, e incentivarlas y tener plataformas tanto digitales como físico-espaciales para que se den esos encuentros. Esos espacios de lo común es parte precisamente de crear lo común desde el conocimiento, pero que tiene todas esas dimensiones. Y yo creo que ya mirando la realidad cotidiana, uno puede empezar a darse cuenta de unas variables que tienen que estar presentes para que se den esos encuentros. Sí, ¿no? Y la maravilla de lo que uno ve aquí a nivel de analogía es que tanto los espacios de las redes virtuales, el Internet y demás, como estos intersticios, digamos, tienen el aspecto que comparten es que fomentan una desjerarquización de las relaciones del salón de clase. Correcto. Que pueden ser muy ineficientes y hasta cierto punto traumáticas. Cierto. Así que yo siento que, y comparto contigo tu experiencia del Internet y Facebook en nuestra comunicación con antiguos estudiantes. O sea, se da dentro de unas líneas horizontales, democráticas, pudiéramos decir, que hasta uno descubre aliviado que sin la autoridad esta falsa del salón de clase, del podio, y no es que vamos a desacralizar el salón de clase porque entendemos que tiene un valor y es un espacio necesario, pero desde ese otro lugar, ya sea el intersticio físico de la barra, del pasillo, de la plaza, o desde las redes sociales, se logra un tipo de intercambio sin el problema de la autoridad, sin el autoritarismo, quizás de una manera más horizontal.
Y eso me lleva a entonces ver en estos instrumentos, tanto físicos fuera del salón de clase como inmateriales, en ver unos instrumentos de democratización, no de masificación, que es como muchas de las universidades los quieren ver. Y esa palabra masificación de la educación y del conocimiento es una palabra que a mí me preocupa, sobre todo porque se está usando con una libertad hoy en día como si de entrada fuera algo bueno. Lo cual me lleva a otro de los problemas grandes aquí, el problema del pluralismo, como le llamaba Hal Foster. Una palabra con la cual todos entenderíamos que si creemos en la democracia, en la horizontalidad de los procesos y demás, que es buena. Vamos a ser plurales y vamos a defender espacios plurales y demás. Ahora, Hal Foster, un crítico historiador de arte en los 80, decía que el pluralismo tenía un lado oscuro, que era que en esta intención de legitimar toda voz de una forma uniforme, sin jerarquías y demás, al final terminaba desautorizando voces con rigores periciales, con conocimientos especiales y demás, y destruía, en el caso de él, que era un historiador de arte y un crítico, pues la idea misma del crítico de arte o el que conoce, del experto. Y ese es un discurso también igualmente peligroso, porque ¿quién se beneficia de que voces entrenadas, especiales, valiosas, tengan ahora el mismo valor de cualquier otra voz? Y eso, pues, lamentablemente, si entendemos el acceso a la educación como un proceso masificador o que estimula pluralismos indiscriminados, pudiéramos estar entrando en un espacio cultural y social sumamente indeseable, donde cualquier voz, cualquier opinión cuenta, y eso políticamente suena bien, pero en términos de la profundidad y de los contenidos de las discusiones que hay que tener, pudiera estar fomentando la erosión de sectores que tienen la capacidad incluso de ser las notas discordantes y reforzar, por otro lado, unas lecturas oficialistas, los que tienen, digamos, la sartén agarrada por el mango. Y usando, vamos a ver, la democracia como el instrumento, ¿verdad? Como la excusa con la que vamos a lograr ese paraíso. A mí eso me preocupa muchísimo y ya estamos entrando en una dimensión política del tema que creo que es central a la discusión. Sí, Pierre Bourdieu, sociólogo francés muy, muy importante, que murió hace un par de años, decía que la opinión pública no existe. Y un poco quiero abundar un poco sobre ello, pero antes tenemos que ir a una pausa, me dijeron por aquí, así que continuamos en Puerto Crítico en unos minutos. Ve y escucha el Combo Familiar por bonitasradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y volvemos a Puerto Crítico, como le dije, unos minutos, literalmente unos minutos, 1 o 2. Y estábamos hablando de la opinión pública, la supuesta opinión pública que realmente no existe, que se endiosa y se fetichiza porque de alguna forma sugiere que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y que todo el mundo puede hablar. Ahora bien, esto puede sonar pedante, pero es un poco tratando de llevar la discusión tal vez a unas ideas que pueden ser controvertibles, pero hasta qué punto realmente podemos hablar. Cuando me refiero a eso es, por ejemplo, una vez ahí me llamaron para opinar a una entrevista del Nuevo Día sobre cuando murió, ¿tú te acuerdas que cuando murió Amy Winehouse, que creo que se llama? Que murió, si no me equivoco, de una sobredosis de droga o de alcohol, realmente no recuerdo ahora. Pero
me querían preguntar como sociólogo y yo realmente le tuve que decir, mira, yo no soy todólogo, yo no sé nada al respecto, así que no te puedo opinar nada porque no tengo nada que decir. No tengo los parámetros ni suficientes para poder opinar sobre algo. Eso por un lado. ¿Hasta qué punto todo el mundo puede opinar? Y con esto no quisiera sonar como que estoy ahí apoyando un elitismo aterrador, sino cómo, y aquí un poco la pregunta precisamente otra vez con la educación en las escuelas, cómo universalizamos las condiciones necesarias para que todos podamos opinar, es decir, para que todos podamos tener los parámetros de una discusión crítica, profunda, etcétera, que nos ayude a estar informados, a buscar las fuentes, etcétera, etcétera. Esa por un lado. Por otro lado, la imposibilidad de que, o cómo, digamos, cómo nosotros medimos todos los silencios. No es lo mismo yo abrir un programa de radio para que llamen y comenten. Obviamente, quiénes comentan, cuándo comentan, en dónde están esas oportunidades de comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y 3, un poco, ¿cuál es el rol del crítico, el rol del intelectual, por llamarle así, de aquel o aquella que dedica su tiempo a pensar las cosas, a informarse, a elaborar crítica, etcétera, en todo este debate? Me parece que son preguntas que hay que hacerse, son preguntas a veces incómodas, pero pienso que todo depende. Desde mi perspectiva, hay un rol bien importante de traer a discusión, traer al debate algo que por tener las condiciones para ello se pueden hacer. ¿Qué yo quiero decir con eso? Pues bueno, primero que nada, para poder uno elaborar un tema, pues tiene que tener tiempo. Y obviamente, en el mejor de los casos, la persona que se dedica a pensar es pagada por ello, ¿no? Es un perito, yo siempre me confundo con los acentos en esa palabra. Pero bueno, ¿hasta qué punto esta persona tiene un salario o se le da alguna ayuda para que dedique su tiempo para ello? Pues eso tiene un valor, obviamente, y cómo eso pues se trae a la discusión. Eso por un lado. Por otro lado, el tiempo, obviamente, que necesitas para elaborar un comentario, digamos, de valor, en el sentido que tiene información, tiene posibilidades de discusión, etcétera. Así que no sé si me estoy envolviendo en una misma idea, no sé si por ahí es que tú vas, Miguel, pero a mí sí reconozco que a veces me molesta la idea de la opinión pública, en el sentido que asumimos, por un lado, que se está recogiendo toda la opinión de todo el mundo, lo cual es falso, y 2, que todos podemos hablar de todo. Y la verdad es que lo ideal sería que sí, pero para ello necesitamos el tiempo para dedicarle a tan siquiera pensar sobre ello. Sí, no, yo, mira, tengo como que dos visiones encontradas aquí. O sea, por un lado, me he visto criticar, el que toda opinión tenga el mismo valor, independientemente del trasfondo y pues toda la actitud antiintelectual también que se da muchas veces detrás de eso, ¿verdad? Ahora, también me he visto, por otro lado, criticar el exceso de confianza en el perito, en el experto. Incluso cuando hablamos de educación, a veces me molesta el monopolio discursivo que el mundo de la pedagogía y de los pedagogos muchas veces quieren reclamar sobre la educación. Y lo doy como un ejemplo específico. O sea, la proliferación de teorías de la educación contradictorias, una sobre la otra, terminan a veces hasta desacreditando la misma capacidad pericial de un campo. Y eso lo veo en muchísimos lugares. Particularmente colegas arquitectos que solo quieren ellos ser los que tienen la autoridad última para hablar del espacio y de la arquitectura, y que cualquier otra persona no puede entrar en esa esfera porque no sabe, y eso me preocupa. O sea, yo sí creo que
si son esos dos extremos los que vemos como un problema ahora mismo, es porque no tenemos mecanismos para manejar la diferencia. Que va desde espacios de participación, cómo clasificamos la diferencia, cómo la calificamos, cómo la entendemos. Y al no poder manejar la diferencia o las diferencias, lo que surge es el sectarismo, o el elitismo, o la masificación de la opinión al punto de que borra todo espacio de autoridad. Y eso pues quisiera traerlo en función de otro tema que también nos ha preocupado, que si quisiéramos, digamos, trascender esas tres patologías, el sectarismo, el pluralismo malentendido, el elitismo, por otro lado, ¿qué tipo de espacio educativo habría que proponer? Y creo que lo hemos ido insinuando poco a poco, pero aquí se me ocurre mirar una vez más a los espacios de trabajo de las industrias que yo les llamo inmateriales, ¿verdad? Vamos a dar como ejemplo, qué sé yo, la gente que se dedica a la producción de software, a la investigación de algoritmos de programación y ese tipo de cosas. Cómo esas industrias diseñan y cómo se organizan en sus respectivos espacios de trabajo. Y uno de los ejemplos que observo acá en Australia, con una de las compañías, es la compañía Dolby, ¿no?, que se especializa en temas de sonido y demás. Pude ver desde afuerita cómo ocurre el espacio de esta compañía del trabajo, cómo se diseña, qué tipo de interacciones se dan en él. Y es interesante cómo la idea del cubículo o de la separación o de la unidad, lo que sería el equivalente en urbanismo a la casa de urbanización aislada, esa idea queda completamente destruida a favor, de nuevo, de hacer de los que eran intersticios, de los espacios intermedios, los nuevos centros verdaderos de producción. Y entonces, pues, el ambiente en estas oficinas es un ambiente de transparencia, de juego, son más lúdicos estos espacios. O sea que nos están dando una clave, y fíjense que estos son compañías que trabajan en materialidades, sistemas de comunicación y demás, nos están dando una dirección de cómo podrían ser esos nuevos espacios de la educación, los físicos, y qué tipo de relación tienen que tener con las tecnologías de comunicación. Y el denominador común a todos ellos es cómo se monumentaliza o se le da importancia o se valora a esa intersticialidad social. A lo que antes eran pasillos, salas de reunión y demás, eso ahora ocupa el lugar central. Y me parece